En el corazón de Jordania, en mitad de Oriente Medio, haciendo frontera con Israel y Arabia Saudí, existe un desierto reconocido por ser el más bonito de todo el planeta. Un desierto que es a menudo comparado con Marte y al cual hemos venido por tierra desde España en un viaje que ha durado prácticamente un año. Para ello hemos tenido que cruzar países en una situación geopolítica muy delicada como es el caso de Irán. Entrar en Jordania debido a las tensiones entre los países vecinos, Líbano, Siria, Palestina y Israel, tampoco ha sido sencillo y en la frontera pudimos ver cómo la gente está especialmente tensa. Don't break it. No. Why break it? Que sumado con el casquillo de un rifle de alto calibre de la antigua Yugoslavia que localizaron en mi furgoneta en el capítulo anterior, por poco nos metemos en un buen lío. Por suerte todo salió bien y al fin, tras un largo viaje, podemos dar comienzo a esta travesía en la cual nos proponemos recorrer todo el desierto de Wadi Rum en autosuficiencia y en un máximo de 5 días antes de quedarnos sin agua ni comida, en la cual obviamente me acompañarán mis dos fieles compañeros. Me he fijado que en la casa sí que hay alguien, así que bueno, nos vamos a acercar a dar un paseíto y ya está, nos vamos a acercar a molestar, a no ser que pues bueno, no sé, llamemos su atención. ¿Por qué vamos a llamar su atención? ¿No? No damos el cante. Un perro, un gato y un humano. Sobre todo esta sí que es de mozo. Tú, salvaje. Menudo bicho. Menudo bicho. Mira esta Chuchi allí rompiendo el hielo. Así me gusta. Grande Chuchi. Uno de los grandes miedos que tenía antes de venir a Oriente Medio es el cómo tratarían a los animales aquí. Y bueno, ya estáis viendo que, o sea, Chuchi de hecho me viene súper bien para entablar conversación con la gente. O sea, es maravilloso. Salam. Salam. He's fine with my dog. No problem. It's good. It's good. Me está enseñando un poco el sitio y aquí básicamente lo que tiene, bueno, es paja y luego todo el barro, y añadiendo agua lo que hace es los ladrillos de adobe que los tiene todos por aquí secándose, y luego tiene un huevazo por aquí, y básicamente la casa que está allí está hecha con ladrillos de adobe. Es muy muy guay. Es como un camping, o sea, yo pensaba que era una casa oficial de alguien que vive aquí y él vive aquí, pero es un camping para turistas hasta donde yo sé, porque se ven unas tienditas demasiado nice, pero no nos podemos entender ni harto porque no hay casi internet y es de Egipto. Wow, so nice, so beautiful. Qué bonita. Tal y como os decía, se trata de una estancia preparada para el turista, una de las muchas que iremos encontrándonos hasta adentrarnos realmente en el interior del desierto, donde tan solo se encuentran ya los beduinos. Estas estancias se deben a la cantidad de turistas que recibe anualmente este lugar, con un número mayor de 200.000 al año. Aunque este número se ha visto seriamente afectado por el conflicto entre Israel y las milicias de Irán, que escaló el pasado 7 de octubre con el atentado de Hamás, y que un año más tarde seguimos viendo que sigue la misma dinámica con la invasión del sur del Líbano por parte de Israel. Me está enseñando todo el recinto, las casas son preciosas, ya lo estaréis viendo, que sabemos. Es precioso el sitio, tiene unas vistas increíbles y aquí lo más increíble son los atardeceres. O sea, ya veis la arena rojita, luego la piedra también se pone roja, o sea, es precioso. Los atardeceres aquí van a ser pura magia. A ver también el amanecer, a ver cómo suele ser, mañana lo veremos. Me ha terminado dando una botella de agua, así que bueno, lo que iba a gastar hoy pues lo hemos recuperado, así que muy majete. Vamos a cenar y nos vamos a ir a dormir, que además anda por aquí un zorrito que le hemos escuchado y ya no quiero que ande mucho por ahí zarpis. Un minuto más tarde, ya veis que he ido a por ella finalmente. Estoy intentando buscar los agujeros para poder salir, pero no existen ya, amiga mía. Ahí la veis, todo el rato buscando agujeritos. Pero es lo que hay, amiguis. Nos vamos a poner a cenar, que tengo, vamos, vais a flipar con los platitos que me he traído.
puede ser que me coma un poquito de al-ali, que es un poquito de tuna with shawarma seasoning. Esto es como, bueno, lo de shawarma era muy típico verlo en Turquía y así que esto está bueno, sé que está bueno. Y luego tenemos un segundo plato, que esto es increíble, y se trata de un platito de foul mutamas with tajina. No, ahora en serio, lo importante es que tiene 360 calorías por cada 100 gramos. El sabor nos da igual, pero tiene muchas calorías, por eso lo compré. Lo que sí que me acabo de dar cuenta es que no tengo cuchara. Vamos bien, la verdad. Vamos a hacer la cata, señores. Un poquito de mudamas. Bueno, pues esto no queda otra que comérselo así. A ver, lo de mudamas tiene pinta de que son alubias. Gracias, chipis. Segundo intento. Básicamente son como alubias, están un poquitín duritas, hay que decirlo. Y lo de tajina o lo que sea es una salsa. Lo de tajina lo he escuchado mucho por aquí y la verdad que está bueno. Zarpis. Está inquieta la tía, quiere salir, pero se acabó. Vale, Zarpis, por ahí creo que sales del camping, ¿vale? Sí, por ahí vas bien, la verdad. Ahí. Si entras un poquito más, perfecto. Ahí estás fuera. Has salido ya, Zarpis. No te preocupes, ¿vale? Ya estás fuera. Has salido ya del camping. Ah, no, que no era por ahí. Vale. Gracias. No me había quedado claro si era por ahí o no, la verdad. Bueno, lo dicho, esto no está muy allá, ¿vale? Pero pues es que tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Venga. ¡Pium! Muy buenos días, gente. Acabamos de amanecer con un pedazo de día. ¡Fua, bestia! Los estoy sobadísimo porque he dormido genial. O sea, habré dormido como 8 horas del tirón. He estado toda la noche con el saco medio abierto, así que esto no tiene nada que ver con dormir en la nieve y ahora mismo se está increíble. Supongo que luego, a medida que vaya avanzando el día, empezará a calentar más. Así que vamos a ir recogiendo todo y vamos a empezar ya con la marcha, que hoy vamos a ir hasta el muy sur de este pedazo de desierto. Bendita locura que tiene en la cabeza el chaval. Mira. Se va ahí todo loco. Y así todos los días. Comenzamos con el segundo día de esta aventura tras adentrarnos unos 10 kilómetros en el desierto el día anterior. Como nuestra idea es poder entablar algún tipo de relación con los beduinos que viven como nómadas del desierto, tendremos que adentrarnos entre 15 y 20 kilómetros más todavía, lo cual con la mochila que llevo a cuestas con más de 30 kilos entre todo el material y víveres para unos 5 días va a ser una tarea muy, pero que muy exigente. Como ya sabéis, la salida del desierto está allí y después hacia la izquierda y nosotros pues vamos a ir hacia allí, obviamente hacia el otro lado, cada vez más para adentro. La idea va a ser hacer como llegar prácticamente hasta el sur y hacer una U y salir otra vez por el mismo sitio porque es la única salida que tiene y porque está nuestra furgoneta a la cual todavía le queda año y medio de vida mínimo. Alguien creo que está empezando a cansarse. No, bueno. Yo decía, esta ya se ha cansado, la metemos para el saco. En cuanto te acercas, hace ¡pa! Se levanta y dice, tú, ni harto me metes ahí. ¿Me dejas cogerte, Melonis? Venga, que te cojo, anda. Venga, déjame cogerte. No, ya no está cansada.
Y por aquí ya podéis ver que están montando unas estructuras también para que la gente, pues bueno, para que vengan turistas básicamente. Tienen buena pinta, o sea, yo creo que esto cuando lo acaben, al final la estructura, luego cuando pongan todo lo de encima, si ponen cristales en cada triángulo, esto puede ser bestialmente guapo. Cuando vengáis vosotros, pues me podéis decir a ver qué es lo que han hecho. Pero nosotros nos vamos porque aquí hace un calor, está empezando ya a pegar el sol muy fuerte. Pero bueno, Zarpibu sigue aquí aguantando y yo creo que ya empieza la parte del desierto más chula de todas. Pero de verdad que yo todas estas cosas no las entiendo. Se supone que estamos ahora mismo en el desierto más bonito de todo el mundo. Basura, basura, más basura. No sé, a mí esto me sorprende muchísimo. O sea, no me lo esperaba así para nada. Me lo esperaba mucho más explotado, todo súper cuidadito, tal. O sea, en parte me alegro que esté como tan auténtico. Pero tío, la basura, bueno, que es algo que tienen aquí muy arraigado en todo Oriente Medio, en todos los países, es la mayor pega que les diría que les he encontrado yo, sería sin duda la basura, que es terrible, de verdad. En el desierto las temperaturas fluctúan muchísimo entre el día y la noche, ya que no hay vegetación ni agua que ayuden a regular el tórrido sol de Oriente Medio. Esto hace que varias horas después del amanecer comience a hacerse pero que muy cuesta arriba. Estáis viendo esta roca que es como, o sea, a mí me da la impresión de que es como mítico cuando coges un pastel, le echas chocolate por encima y se ha caído todo el chocolate por las esquinas. Pues parece igual, o sea, es como si hubiese chorreado algo por encima de ello. No sé cómo se forman estas cosas, pero es muy guapo. Y este valle, eso, o sea, mucho mejor que el anterior, mucho más bonito. Ya solo se ve allí un camping y aquí detrás otro, así que mucho más guapo, la verdad, todavía más auténtico. ¡Hombre, Manuel! Grande Manuel. Manuel, caudillo de los desiertos, hijo de Fernando el Jorobado. ¡Pam! Manuel, no nos tengas miedo, tío. Bueno, gente, no ha sido posible conocer a Manuel, el caudillo de estas tierras, porque con Chuchi yo creo que le da un poquito de yuyus. Así que es lo que hay, no se acercarán. Si no, vamos, estoy seguro de que estos están más que hechos a la gente. Ya se veía que tenía en la boca, pues eso, para que lleve a gente encima de él. Así que estarán más que hechos y seguro que se dejan acariciar y todo. En fin, que nos vamos a quedar ya a hacer un descanso aquí, que alrededor de estas montañas en algún lado encontraremos algo de sombra para descansar todos, que esto ya empieza a pegar muy duro, y luego ya más tarde, cuando afloje, retomaremos la caminata. Muy buenas. Finalmente se ha metido el sol, nada, ha sido llegar y se ha metido el sol y ya nos ha empezado a pegar ahí y nos hemos subido por la roca. Ahí debajo de hecho están mis cositas, que algunas cosas no las he subido. Hemos ido por la roca, estamos aquí arriba, pero vamos súper a gustitas. Mirad estos dos angelillos guapos. Así que nada, vamos a sacarles aquí todo el material para comer y para beber. Sobre todo para beber, que hace mucho sol. Y luego vamos a explorar por aquí, que el sitio es guapísimo. O sea, ya veis, o sea, las vistas son impresionantes. Además con estos dos ahí tumbadetes. Y bueno, yo me he traído por aquí un poquito de mecheteo. Es muy raro, no sé, ahora lo vais a ver. Yo pensaba que era como hummus, pero es muy raro. Tal y como podéis ver, hecho en Amán, que es una ciudad de Jordania. Y luego lo abres y mira qué pinta rara. Son como alubias, tío. Entonces, sabor bastante fuerte, muy blandito, es como un puré de alubias. Está bien, está bueno, la verdad. A ver si podemos subir arriba y tener vistas panorámicas de todo. Aunque voy descalza, así que habrá que tener cuidado con las piedras. Acabamos de llegar ahora mismo arriba y las vistas son realmente espectaculares. O sea, toda esta zona me parece, vamos, de un cuadro. Sobre todo me imagino el montar un camping allí
y dormir aquí tiene que ser... Y bueno, nuestra ruta en sí va a ser ir un poquito más hacia el fondo y después nos empezamos a meter hacia la izquierda porque, como ya veis, aquí ya se empieza a separar lo que es la arena roja de la arena amarilla, digamos, arena blanca, yo creo. Y básicamente yo lo que quiero hacer sobre todo es la arena roja, que es lo que tiene este desierto de especial, ¿no? Que al final tiene una arena que es roja, que recuerda un poquito pues a Marte, digamos. Ya veis qué barbaridad de vistas, o sea, sobre todo esta parte que es espectacular, y esta parte, o sea, sobre todo montar el camping ahí y dormir aquí, o sea, es que tiene que ser pasote, es una barbaridad. Y luego también algo que me choca, si os fijáis, allí se ve la diferencia, que hay como si fuera una línea, ¿sabéis? Una línea imaginaria en la piedra. Esta línea tan bien marcada a lo largo de todas las montañas se debe a que este desierto se formó por etapas. En un principio se formó la base de piedra de granito. Después, en el Cámbrico, periodo en el cual el nivel del mar fue el más elevado de toda la historia del planeta, se depositaron toneladas de arena de cuarzo que tras la compactación convirtió esa arena en roca, creando estas formaciones tan curiosas que miles de años después, tras la separación de la península arábiga de África, dejarían de estar bajo el agua. Sí, acabo de encontrar una gatita y aparte de la gatita, esta tan bonita que me he encontrado también esto. Y yo creo que tiene que ser de un calibre bastante decente. No entiendo yo mucho, pero bueno, por ahí os dejaré las inscripciones que tiene y lleva aquí bastante tiempo, la verdad. Pero aquí entiendo que, o sea, tienen para cazar el zorro, el ibex, gacelas aquí no creo que haya, así que poca cosa. En realidad también se pueden encontrar algunas especies más, aunque es complicado porque están en serio peligro de extinción. Entre ellos se incluyen el lobo arábigo, que es el más pequeño de la especie con unos 20 kilos, las hienas rayadas que habitan por todo Jordania y el caracal, que se extiende por todo Oriente Medio y es un animal muy cotizado en el mercado negro por su elegancia. Volvemos a estar en ruta. En sí la idea es llegar como a aquellas montañas de allí al fondo, así que también nos quedan 2 horitas así, yo creo, de caminar, y por ahí ya buscaremos el lugar de acampada, que espero que sea igual de épico que esa montaña que hemos subido, porque desde arriba era brutal. Veis que está todo esto lleno de estas plantitas y es justo esta zona, o sea, todo lo demás del desierto no había nada. Es muy curioso ver los contrastes que hay incluso dentro de lo que es el desierto. Pues antes había zonas con todo de florecillas moradas, entonces es muy curioso ver cómo de valle en valle cambia tanto. Y bueno, ya ves que a Zarpis la he metido finalmente detrás porque no quería caminar, así que bueno, pues me toca llevarla. A medida que nos metemos más y más, cada vez es más duro avanzar, pero el sitio es totalmente espectacular. Las vistas que estamos dejando atrás. ¿Qué haces tú, Renacuajín? ¿Qué has visto tú? Algún bicho, como siempre. Está todo lleno de animales, es una locura. Poco a poco comenzamos a llegar al corazón del desierto, lugar donde ya no hay ningún campamento para turistas y se puede sentir la absoluta soledad e inmensidad del desierto, que es la zona en la cual pretendemos acampar en la noche de hoy.
o si no sé, yo creo que me tiene curiosidad o algo, porque no se va, se queda ahí. Finalmente se ha metido a este agujerito, así que confirmamos que muchos de estos agujeros son de lagartos. Tal y como veis, en el desierto viven muchísimos más animales de los que uno se podría esperar, como decenas de especies de lagartos, serpientes, escorpiones, saltamontes con colores y formas que jamás había visto, y los ratones del desierto con las cuales Tharpis ya ha tenido algún que otro encuentro. Y estoy llegando ahora mismo a la zona donde está como digamos que un puente en la roca, y va a ser la primera zona que va a estar llena de turistas. Hasta ahora no hemos visto ni una y ahora vamos, esto es la Gran Vía, señores. Fijaos ahí todo el mundo subiendo por la roca. Aquí hay gente que viene face check. Buongiorno. Salam. Thank you so much, shukran. A ver, tú, Melancio, cuidado. Yeah, looks like. Estábamos yendo para arriba, pero no puedo pasar por este agujero. O sea, con Tharpis a las espaldas no puedo. Yeah, don't worry. The thing is that I cannot pass with my backpack. Oh. It's not possible. It's too narrow. Es bastante gracioso el cómo sube y baja la gente, de verdad. Se nota que la gente no ha hecho montaña en su vida, entonces, claro, bajan con el culo pegado a la roca. No le voy a grabar, ¿vale? Pero es bastante bueno. Y nada, nos conformaremos con verlo desde aquí abajo, porque básicamente estoy demasiado gordo para pasar por ahí. O sea, no entramos, tío, es lo que hay. Llevo un mochilote demasiado tremendo. Venga tú, nos vamos. Nos hemos metido en este cañón que justo al otro lado es donde está lo que habéis visto, pues el puente este. Y voy a dejar ya salir a Tharpis porque básicamente vamos a montar ya camping, señores. Vamos a buscar aquí mismo y Tharpiwis es libre. Señorita feliz. Oh, venga. Eso sí, a ver qué tal me amoldo yo para pasar esto por aquí, chaval. Esta sí que puede pasar, ¿eh? ¿Tú? Creo que lo voy a tener que llevar sobre las manos. Menudas vistacas, señores. Tharpis, menudo sitio. Más guapo, tú. Ya está, tenemos sitiazo total. Lo que todavía no tengo claro es si aquí abajo o aquí arriba. Ahora veremos. Aquí abajo la verdad que me convence, ¿eh? O sea, buah, vistacas absolutas. Y está bastante recto, bastante bien. Pero vamos a echar un vistazo arriba. Las vistacas son brutales, o sea, son la leche, la verdad. Pero mucho viento. Mucho viento, tío. Al final he tenido que cambiar de sitio el camping porque el viento se ha puesto tontorrón, ya ha parado. Pero bueno, al final lo he puesto ahí con piedras. Dentro tiene piedras, básicamente, ahora lo vais a ver. Pero bueno, ya veis que fuera he puesto en piedras y así es como se mantiene en pie, básicamente. Muy bien, parejita de guapos. Venga, 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 venga. Molaría muchísimo subir allí arriba, pero vamos, al final del todo. Pero eso tiene pinta de que tiene que estar bastante complicado, bastante. He encontrado por aquí unas pequeñas inscripciones. Estas no tienen pinta de ser muy antiguas, la verdad. O sea, en toda esta zona hay inscripciones de la época de los nabateos, tal cual encontramos también en el desierto de Alula. Aquí se puede ver claramente que hay una persona con un arco y con una flecha, y esto parece lo que es un león, que aquí ya están extintos, pero en la antigüedad sí que hubo. Por aquí, si os fijáis, hay como alguna inscripción. No sé si es un dibujo, es una inscripción, la verdad que no tengo ni idea. La otra vez eran muchísimo más claras, y después por aquí esto parece un animal. Es lo único que puedo sacar en claro.
El desierto de Wadi Rum ha sido el hogar de diferentes culturas desde tiempos prehistóricos. De hecho, aunque imaginemos que los beduinos lleven aquí siglos y siglos, la realidad es que se asentaron aquí sobre el 1980. Se asentaron alrededor de 800 personas con sus tiendas donde ahora yace el pueblo de Rum, que da entrada al desierto por donde pasamos el primer día. Pero como ya os decía, por aquí han pasado incluso los nabateos, conocidos por construir Petra en Jordania y Hegra en Arabia Saudí, que ya visitamos en capítulos anteriores. A su paso dejaron su huella en forma de petroglifos, inscripciones y ruinas de templos que perduran hasta el día de hoy. Bueno, pues hasta aquí hemos conseguido llegar. ¡Wow! La verdad que aquí para acampar bastante guapo, ¿eh? Está bastante chachi el sitio. Aquí tenéis la tienda en la cual hemos estado. Salam. Y el puente. Muy guapo. Creo que vamos a dar este sector por imposible y nos vamos a ir a otro lado porque quiero ver atardecer aunque sea. Y ya no le quedará una hora máximo. Es que el sitio que tenemos es impresionante, o sea, tenemos unas vistacas que se os va la olla, chaval. Es brutal, brutal, brutal. La única pena que no se ve el atardecer, pero es impresionante el sitio que hemos pillado. Venga. Zarpista de bullying, tú, pringada. Mira cómo le sobra, en plan. Que soy tu amiga, sí, cuando tú quieres, amiga. ¿Eh? Vas a perder todos los poderes aquí, amiga. Y se va todo indignada. Es que es una melona, tío. Vale, ronda número 1 para ti, chaval. Disfruta. También te he puesto a ti, ¿eh? He dejado de hacer pis en la tienda y nos hemos venido aquí a ver atardecer. Hace bastante viento, pero las vistas son increíbles, o sea, el sitio es bestial. Estaría muy guapo montar camping en un sitio así alto, así que bueno, mañana a ver si el tiempo mejora, no hace tanto viento y podemos subirnos para arriba porque dormir con estas vistas tiene que ser impresionante, gente. Vamos a ir ya para abajo. Este desierto, sinceramente, pues en cuanto a paisaje me parece bonito, es muy guay, la verdad que está brutal. Pero bueno, al final con otros desiertos que he visto como que no me choca tanto, ¿no? No es como ¡guau! ¡Qué locura! Pero después los atardeceres, o sea, la joya de la corona sin lugar a dudas, porque, o sea, se junta como todo el rojo de la piedra, todo el rojo de la arena con el atardecer y es que es una locura, es muy muy bonito. Sin duda, o sea, lo mejor de este desierto, los atardeceres. Y nos vamos a ir a aquella piedra en cuanto recojamos a Zarpis, que estoy todo rayado porque creo que he dejado la mosquitera abierta. Espero que no, la verdad, porque si no ha salido. Entonces, pues bueno, creo que nos vamos a ir detrás de aquella piedra. Ha habido un chico que cuando llegué al pueblo me dijo que él tenía ahí una tienda y él vive como los beduinos, así que igual tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Esperemos que sí, esperemos que esté ahí. Me dijo que tenía que ir a la noche porque durante el día trabajaba, así que vamos a por Zarpis y vamos para allá. Bueno, finalmente hemos tenido una potra del huevo porque estábamos yendo hacia el camping para ver si la había liado y la había liado porque Zarpis ha aparecido en el camino, así que bueno, dentro de lo que cabe, como siempre todo bien, o sea, Zarpis está ya hecho, esto es el día a día para ella en la furgoneta. Lo único que no sé por qué en la furgo es como que suelo estar más tranquilo y aparte suelo tener internet para mirar su localizador, pero aquí como no tengo internet pues ni se lo pongo porque total no vale para nada. Así que bueno, cositas del directo, pero ya habéis visto que ni nervioso me pongo ya es como el día a día, o sea, un día más. Salam, hi. I go to maybe Salem, yes. Yes, I go with my dog and my cat. Yes. Yeah, so don't worry, I go walking. Okay. Here or? I don't know, he told me to come in the evening. I need to go there. Okay, so I see you there. Okay. Bueno, pues tiene pinta de que la hemos clavado, así que empezamos bien. Porque la verdad que estar pasando por aquí, que
literal no veo nada. A estas horas pues da un poquito de... Parece que todavía no está aquí, pero os voy a enseñar, bueno, voy a intentar enseñaros dónde vive, porque es una locura. Vale, para que os hagáis una idea, Zarpiguis está aquí, Chuchi está allí, y esta es su tienda, señores. Esto es su tienda. O sea, auténtico beduino, chaval. Fijaos, ¿eh? O sea, tiene aquí pues como, no sé, entiendo que dormirá y no lo sé. Y después todo esto para estar aquí dentro, luz, un fueguito para el té, para más té, y aquí para que Chuchi coma un poco de hueso. Fijaos allí, aquí es otro gatete que estaba aquí en la tienda y le hemos ahuyentado. Ahora tenemos nuevo propietario, ojo, y propietaria. Vamos a esperar aquí, pues no sé, rollo media horita o así, y luego ya pues si no viene nos vamos. Pero vamos, que el chico me ha preguntado, ¿ya está Salem? Como en plan de, pues te sería pronto para llegar, para que llegase, así que creo que nos vamos a quedar eso, media horita. Que además, o sea, este chico tiene la opción de comprar una casa tranquilamente en el pueblo, entonces quiero verlo, quiero preguntarle. Además sabe inglés, o sea, es que es maravilloso. Y estaba escuchando un ruido, me he venido y tiene aquí, bueno, ya veis la verja, aprovechando la pared de la montaña y... Pamba. Hola, guapas. Cabras. Como ya veis, tiene por aquí todo cubierto. A ver, ahí. Y luego por ahí todo abierto. Y tiene un buen espacio, ¿eh? Hacia el fondo flipa, chaval. Jamás hubiera imaginado que alguien viviera en un sitio así, ¿eh? O sea, no sé, es muy loco. Hola, guapetoris. Y mientras tanto, Zarpiguis está por ahí y ahí está el otro. Aquí sí que están haciendo ahí sus migas. Mira, ahí sale la otra. A ver si se hacen coleguis. Finalmente no vimos a Salem, el beduino que conocí días atrás, y me doy cuenta de que tienen un horario bastante diferente al mío. Y eso que los españoles tenemos la fama de cenar tarde y trasnochar. Como todavía nos quedan 2 o 3 días recorriendo este desierto, tenemos tiempo más que de sobra para encontrar a los beduinos y veremos qué tal aguantamos con el tema del agua y la comida durante los próximos días. Porque ya os puedo adelantar que aún vamos a meternos todavía más al interior de este lugar, buscando sus zonas más vírgenes y lejos del turismo. Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, ya sabéis que tenéis los links con descuento en la descripción y así nos ayudáis a que podamos seguir viajando y a que tengáis capítulos nuevos cada semana. Nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta, familia.